Muy buen día, hermanos. Feliz sábado. Están todos dormidos. Feliz sábado. Es una alegría. Es un privilegio muy grande. Pero también es una enorme responsabilidad estar aquí en esta mañana delante de ustedes. Desde niño, desde muy pequeño, desde los 6 años que conozco la iglesia, he entendido y he considerado que en este momento y en este lugar es donde Dios habla al corazón de las personas. Si bien lo hace en un montón de lugares, pero este es un lugar especial. Imagínense entonces que quien está acá tiene una responsabilidad muy grande porque no puede hablar lo que le parezca o lo que quiera hablar. Tiene que decir lo que Dios le dice que diga. Y eso para cualquier ser humano es una responsabilidad muy grande. Así que ruego al Señor que me use, que su Espíritu me hable y que sus corazones puedan entender y escuchar lo que el Espíritu de Dios les quiere decir esta mañana. Porque cada uno tiene una vivencia diferente, tiene una experiencia de vida diferente. Y entonces recibe el mensaje de acuerdo a esa experiencia. Saben, siempre pruebo al Señor, soy como Gedeón. Uno siempre viene con la duda, ¿tengo que hablar de esto o no tengo que hablar de esto, Señor? Pero Rafa tenía una idea así, generalizada de lo que iba a decir. Eligió, yo le pedí que leyera el último versículo. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero el anterior que leíste, Rafa, que Él conserva los huesos de los justos, y después se van a enterar en el medio del sermón por qué. Fue la señal que Dios me dio, y esto es lo que teníamos que hablar. Nuestro Dios es misericordioso, es muy grande, hermanos. Conoce cada uno de los detalles de nuestra vida. ¿De qué vamos a hablar esta mañana? Les voy a contar algo que me pasó, pero se los voy a contar después. Primero quiero que entendamos hacia dónde queremos ir. Saben que la sociedad en la que nosotros estamos viviendo, y yo lo voy a volver loco al sonidista, porque a mí no me gusta estar parado acá atrás. Yo voy a empezar a caminar y a usar micrófonos, permiso. Bueno, hermanos, la sociedad en la que estamos viviendo, esta sociedad posmoderna, tiene ciertas características especiales que la pueden definir. Y una de ellas, la más importante de todas, es: no existe el concepto de lo bueno y lo malo, tal como lo conocemos nosotros. Lo bueno es lo que me gusta o lo que me hace bien. Y lo malo es lo que me daña o me angustia. Pero no hay una regla que define de aquí para aquí esto es bueno y de aquí para allá aquello es malo. Es más, el ser humano de la posmodernidad, el ser humano actual, está convencido o se ha convencido, se ha autoengañado que su conducta no es juzgada, que nadie puede juzgarlo, o sea, que lo que hace escapa al ojo de Dios. Y saben, esto sucede porque el pecado a las personas les provoca un estado muy especial, que es lo primero que vamos a ver en esta mañana. El pecado le provoca a la gente, al ser humano, una realidad desvirtuada, una realidad alterada. Y en esa realidad desvirtuada y alterada, el ser humano se ha convencido que es la forma en que debe vivir. ¿Cómo empieza esto? Porque esto tiene un comienzo.
¿Cómo empieza esa realidad alterada? Vieron que ahora estamos hablando, se habla mucho de estados alterados. Bueno, una realidad alterada. ¿Cuándo comenzó esto? ¿Cuándo se empezó a vivir esta realidad alterada? Vamos a los comienzos, a los orígenes del ser humano. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a Génesis. El libro que nos relata, porque es un relato, lo que sucedió en la creación. ¿Sí? No es una explicación científica, es un relato. Por eso tienen tantos problemas algunos para creerlo, porque dicen no se puede probar. Y no, por el método científico no. Si hubieras estado ahí es otra cosa. Génesis 2:25 nos dice que Adán y su mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. Esa era una realidad, la realidad real, podríamos decir. Ellos estaban en el huerto, habían salido de la mano de Dios, andaban, caminaban, trabajaban, se relacionaban entre ellos, se relacionaban todos los días con Dios, venía a hablar con ellos, no usaban ropa, estaban como el resto de los seres vivientes. Nosotros en casa tenemos una perrita, una boxer, y cuando viene el invierno estos pichichos son muy friolentos, así que le solemos poner un pulovercito, y cuando se lo sacamos decimos, ¡ay, está desnudita! Y no, tiene un flor de tapado de piel, como todos los animales, y lo lleva todo el año puesto ese tapado de piel, así que en el verano lo sufre. Y bueno, el ser humano estaba en las mismas condiciones, y no se avergonzaba, esa era la realidad. Pero ¿qué sucedió cuando ingresó el pecado dentro de su psiquis? ¿Qué sucedió? Un capítulo nomás ahí adelante, capítulo 3, versículo 10. Dios lo busca al hombre, no lo encuentra, ya sé que no lo encuentra. Génesis 3:10, lo llama, ¿dónde estás? Y él le dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. A ver, hay algo que no entiendo. ¿No estaba desnudo antes? No tenía miedo. Ahora el miedo le alteró la realidad. Y ahora porque estaba desnudo se esconde. No es la misma la realidad que está viviendo. Si bien es la misma, dentro de su psiquis está alterada. Ahora esa realidad le provoca miedo. Es tal la forma en que el pecado desvirtúa la realidad dentro de la cabeza de la persona que pierde todos los parámetros de referencia. Yo estoy contando todo esto porque esto nos va a llevar a entender cómo está viviendo la gente en este momento. Si nosotros podemos lograr captar esto, vamos a entender por qué a la gente le pasa lo que le pasa. Isaías, capítulo 5, versículo 20, en forma de hasta de lamento. Isaías 5:20. El profeta dice, ¿lo hemos encontrado? Los espero. Yo jugaba competencia bíblica cuando era chico, por eso soy tan rápido con la Biblia. Se usaba mucho en la sociedad de jóvenes. Y había que pararse y leer el versículo ahí, con la Reina Valera. Y no valía tener al costado el índice. 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Ay!, dice el profeta, ¡qué dolor de cabeza! Isaías 44:18, ahí nomás. Habla de quienes adoran ídolos. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender.
¿Se acuerdan del hijo pródigo? Que salió y vivió su vida perdidamente pensando que la estaba pasando bomba. Hay una frasecita que nos dice cuál fue el punto de quiebre. Vamos a ver. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Perdón, Lucas 15 vamos primero, Lucas 15. Esto nos cuenta lo del hijo pródigo. Lucas 23 nos cuenta lo de Jesús. Lucas 15, 17. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros? Volviendo en sí, que estaba ido. ¿Entendemos la frase? Volviendo en sí. Este muchacho estaba ido. El pecado lo había trastornado, estaba en otra realidad, estaba en cualquier cosa. Y volvió en sí, se dio cuenta. ¿Se acuerdan de el relato de Jonás? Anda a Nínive a predicar que será destruida en 3 días. ¿Va Jonás a Nínive? No, se escapa. Dios lo manda de vuelta con un pez. Un submarino especial le mandó. Lo mandó de vuelta. Predica. ¿Qué pasa con la gente de Nínive? Vuelve en sí, se da cuenta. El relato nos dice, agarraron las ropas, se tiraron cenizas sobre la cabeza. Y Jonás se va afuera de la ciudad, dice, acá va a haber otra que un peliculón de catástrofe, va a haber un espectáculo fabuloso y yo me voy a sentar en Pullman a verlo. Y se puso ahí al costadito de la ciudad. Esto no me lo pierdo, dijo. Hacía mucho calor, desierto, afuera de las murallas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la muralla de Nínive? ¿Qué altura tenía en parte la muralla de Nínive? Entre 80 y 120 metros. ¿Cuántos carros corrían de frente en la calzada que había arriba? 6 carros de frente. Ahí afuera, con su toldito, al sol, Dios le hace crecer una plantita de calabaza. Y el chocho, porque tenía sombrita ahí en el desierto. Al otro día un gusanito le come el tallo, se le muere la planta de calabaza. Y fíjense ustedes lo que pasa, porque es cómico realmente la forma en que se enoja Jonás. Vamos al libro de Jonás. Jonás en el capítulo 4, el último. Después en su casa léanlo tranquilos, es un libro chiquitito, son 4 capítulos. El que no tenía claro el relato, así lo refresca. Se le muere la plantita, ¿sí? ¿Lo tenemos 4? Versículo 8 en adelante. Aconteció que al subir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces le dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Estaba sacadísimo Jonás. Estaba sacadísimo. Me voy a perder el espectáculo y encima me estoy cocinando la cabeza. Y Dios le dice, versículo 10, si tuviste lástima de la calabacera, de una plantita, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de una noche pereció. Y acá viene lo importante. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas? ¿Que qué cosa? No saben discernir la mano derecha de la mano izquierda. Creo que mejor definición del estado alterado de la mente de alguien que está en pecado no puede haber. No sabe cuál es su mano derecha de cuál es su mano izquierda. Esto es básico.
A ver, cuando uno empieza a crecer, ¿sí? Las primeras cosas que empiezan a hacer los niños cuando ya empiezan a caminar es utilizar sus manos para tomar las cosas. Allí ya se define si va a ser diestro o si va a usar la zurda, como se acostumbra a decir, ¿no es cierto? Empiezan a mielinizarse todos sus circuitos y entonces allí empieza a tener el manejo. Saber cuál es tu mano izquierda y saber cuál es tu mano derecha es lo mínimo, lo primordial para moverte en la vida. Y Dios dice que aquel que está en pecado ni siquiera sabe discernir su mano derecha de su mano izquierda. Nos dice que el joven rico estaba ido, estaba en otra, volvió en sí, estaba viviendo en cualquiera, no entendía lo que le pasaba. Y aún otra pauta más que nos da a entender cómo ve Dios nuestra condición y cómo espera que nosotros veamos la condición de aquel que todavía no lo conoce y está sumergido en esta sociedad que plantea esa realidad, que lo bueno no existe y lo malo no existe, y lo bueno lo llama malo y lo malo bueno, y lo dulce amargo y lo amargo dulce, y la luz tinieblas y las tinieblas luz. A tal punto llega la confusión que hasta se piensa que puede haber elección de género. Para un cachito eso es básico, así viniste al mundo. Así viniste al mundo. Hasta tal punto llega la confusión. Y fíjense que Jesús lo sabía, lo entendía, estando en la tierra, conviviendo con nosotros y habiéndonos visto, llega a decir, y ahora entendemos por qué llega a decir, Lucas, capítulo 23, ahora sí, versículo 34. Mientras lo estaban crucificando, Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Están viviendo una realidad alterada. No entienden lo que les está pasando, ni entienden lo que están haciendo. Si supieran que tienen entre sus manos al Hijo de Dios, yo creo que cavarían como los lagartos así de rápido para esconderse debajo de la tierra, de la desesperación por lo que estaban haciendo. No saben lo que hacen. Hubo un profeta en la antigüedad que sintió que salvo él, todas las demás personas estaban en esta situación. ¿Quién fue? Por ahí lo escuché. ¿Quién lo dijo? Fuerte, sin miedo. ¿Quién fue? Elías. Elías, después de hacer la tremenda obra que hizo en el altar, de degollar a todos los sacerdotes de Baal y mostrarle al pueblo que estaban en una realidad alterada porque ese no era su Dios, sí, que el Dios estaba en el cielo y que era el que prendía fuego y quemaba todo el sacrificio, Elías después de eso se esconde. Huye, también por una realidad alterada, pero momentánea nada más. Y es interesante lo que él le dice a Dios, porque demuestra lo que él pensaba acerca de lo que estaba pasando con las personas. Vamos a buscarlo en Primera de Reyes, capítulo 19. Versículo 14, 19-14. Primera de Reyes, 19-14. Dios le pregunta en el anterior, ¿qué estás haciendo, Elías? ¿A dónde estás acá? ¿Dónde te metiste? Y él le dice, he sentido un vivo celo por Jehová, tu Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida, solo yo. Los demás están en cualquiera. Eso es lo que pensaba Elías.
Pero miren lo que le contesta a Dios después de explicarle algunos trabajitos que tenía para él. Versículo 18. Yo haré que queden en Israel 7.000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. No están todos idos, Elías. No están todos idos los seres humanos que no buscan a Dios, mis hermanos, o que a nosotros nos parecen que no buscan a Dios porque no están acá en la iglesia. En la historia de profetas y reyes, Ellen White nos cuenta que dice que son muchas las lecciones que podemos nosotros sacar de lo que experimentó Elías durante aquellos días de desaliento y derrota aparente. Son lecciones inestimables para los siervos de Dios de esta época, que se distingue por una desviación general de lo correcto. ¿Sí? Dice Elena, esta época se distingue por una desviación general de lo correcto. La apostasía que prevalece hoy es similar a la que se extendió en Israel en tiempos del profeta, tanto que él pensaba que era el único que había quedado. Multitudes siguen hoy a Baal al exaltar lo humano sobre lo divino, al alabar a los dirigentes populares, al rendir culto a Mamón, las riquezas, ¿sí? Y al colocar las enseñanzas de las ciencias sobre las verdades de la revelación, como decía yo al principio. No es un relato científico ni científicamente comprobable el de Génesis, ¿sí? Es un relato, nada más. No se puede probar por el método científico. Pero tampoco me digas que podés probar por el método científico la evolución. Tontos no somos. La duda y la incredulidad están ejerciendo su influencia nefasta sobre las mentes y los corazones. Se enseña públicamente que hemos llegado a un tiempo en que la razón humana debe ser exaltada sobre las enseñanzas de la palabra. La ley de Dios, divina norma de la justicia, se declara anulada. Y si vos querés hablar de cualquiera, a mí no me vengas con prohibiciones. Esas son cosas del medioevo, ¿sí? En la que la iglesia manejaba a la gente. Bueno, está bien. Pero dice más adelante, sin embargo, esta apostasía, por extensa que haya llegado a ser, no es universal. No todos los habitantes del mundo son inicuos y pecaminosos. ¿Se entiende esto? No todos los habitantes del mundo son inicuos y pecaminosos. No todos se han decidido en favor del enemigo. Dios tiene a muchos millares que no han doblado la rodilla ante Baal. Muchos que anhelan comprender más plenamente lo que se refiere a Cristo y a la ley. Muchos que esperan contra toda esperanza que Jesús vendrá pronto para acabar con el reinado del pecado y de la muerte. En un tiempo como este, los tales, necesitan la ayuda personal de quienes han aprendido a conocer a Dios y el poder de su palabra. En un tiempo como este, cada hijo de Dios debe dedicarse activamente a ayudar a otros. ¿Qué dice de estas personas que no saben distinguir la mano derecha de la izquierda? ¿Que no saben lo que hacen? ¿Que necesitan volver en sí? ¿Qué dice de ellos? Quieren o desean conocer a Dios. ¿Y quiénes son los encargados? Nosotros, los que decimos conocer a Dios. Ahora, ¿cómo llegás a alguien que ha enloquecido? Porque una realidad alterada es locura. ¿Cómo llegás al corazón de alguien que ha enloquecido con el pecado? ¿Saben? Las cosas que nos pasan en la vida nos pasan para nuestra enseñanza. Si no aprendemos de todas las cosas que nos pasan en la vida, no somos sabios. Es más, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Explícame, Señor, cómo me puede ayudar a bien haber estrellado el auto y andar un mes a pata. Sin tener yo la culpa. Enséñame, porque es un trastorno y un gastadero de plata que ni les cuento. Bueno, algunos de ustedes ya lo deben saber, cuánto sale arreglar un auto. Domingo 30 de marzo, 8:20 de la mañana. Volví a dejar a mi hija
que tomó guardia en el Hospital Piñero, domingo lluvioso, vuelvo hacia mi casa, Villa Domínico, Avenida Mitre, plazoletas en el medio, y alguien con un estado totalmente alterado, una realidad desvirtuada, supongo que además acompañado por alguna bebida, porque los domingos a la mañana les puedo asegurar que hay que andar con 250.000 ojos y toda la legión de ángeles alrededor aleteando. Hemos visto cada cosa con mi señora los domingos cuando la llevamos a mi hija al hospital, que es increíble. Realmente el estado alterado, ahí uno puede decir realmente si están viviendo una realidad alterada. Las cosas que hacen, volviendo de los boliches, tomados, manejando, es una locura. Bueno, una realidad alterada, cruza el semáforo rojo en el que estábamos, cruza el siguiente semáforo en rojo y se nos cruza a todos adelante de la avenida, a todos los que íbamos en velocidad, y se queda ahí clavado porque ahí se da cuenta y vuelve en sí de lo que estaba haciendo, pero ya era tarde. Era tarde para su vida y era tarde para la mía. Pero Dios es misericordioso, ¿no, Rafa? Y ninguno de sus huesos, no había forma de librar, hermanos, Un auto a 5, 7 metros cruzado adelante así, no hay forma de librarlo cuando ya venís a 50, 60 y con el piso mojado. Así que, maniobra de volantazo, tiré la emergencia, como decíamos en el curso de piloto, hice lo que pude. Hice una chicana para ver si podía salir en contramano porque no venía nadie de frente, esquivando la plazoleta. Las leyes de la física son inexorables. Nuestro Señor las puede romper, las rompe. De hecho, las rompió un poquito, no demasiado. Porque tenía algo para enseñarme a mí también. Porque si lo hubiera hecho mágicamente o de milagro, tal vez yo no aprendía lo que tenía que aprender. Y por supuesto, el tren delantero del auto, olvídense, quedó hecho pomada. Y esta realidad alterada, cuando vio lo que había hecho, desapareció. Para mi lado, baja corriendo con el celular en la mano, muchacho, ¿te pasó algo? Me ve bajarme del auto, por supuesto que yo no estaba en ese momento alabando al Señor. Él estaba llamando al 911, tampoco pudo ver la patente del vehículo porque huyó muy rápido, pero me dice, ¿estás bien? Dios te cuidó, me dice. Tranquilo, yo soy cristiano, Dios te cuidó. Y ahí ¡fua! Dije, ¿qué estás haciendo, Oscar? Volví a la realidad real, no a la alterada que te propuso este otro, que está viviendo esa realidad alterada, esa cosa totalmente cruzada, de hacer cualquier cosa, invalidando las leyes de los hombres e invalidando las leyes de Dios. Ahí charlamos un rato, me tranquilicé, llegó un patrullero, nos ayudó, pedimos la grúa, etcétera, etcétera. Cuando le dije que yo también era cristiano, él me decía, siervo de Dios. Dice, siervo de Dios, yo venía detrás tuyo y lo que hizo tu auto es milagroso. Vos no lo habrás visto, pero yo sí, dice, porque yo te veía volcado y estrellado contra el árbol que está en el medio de la plazoleta. Así que la forma en que se desvió tu auto fue milagroso. Yo no lo vi, yo alcancé a ver el volantazo y sentir cómo se hacía pomada el tren delantero. Esa es la realidad mía, la de él era otra. Pero acá viene lo importante. ¿Por qué me sucedió todo esto? Yo todavía no lo entendía. Y estaba todavía lejos de las alabanzas y más cerca de las maldiciones que había pronunciado hacía unos minutos. El hombre del patrullero, el policía, se baja, me ayuda, estaba lloviendo, sabe que tengo que esperar, se puso nervioso, él, intenta encender un cigarrillo, pero no lo enciende, y se sienta en el patrullero. Yo me pongo a charlar con él en la ventanilla. Pero cómo están las cosas, la gente hace cualquier cosa, es impresionante, ya esta sociedad es un desastre. De ida y de vuelta a la conversación. Hasta que el Señor empezó a guiarla hacia donde la tenía que guiar a la conversación. Porque era para mí y era para él. En un momento empezamos a hablar de que
no todo el mundo está así, de que no todas las cosas son así, que todavía hay gente honesta, trabajadora, honrada y temerosa de Dios. Me mira y me dice, le digo, este muchacho que me acompañó, que me socorrió, le digo, es un muchacho cristiano también, le digo, y realmente me contuvo bien, le digo, me supo aplacar, tranquilizar, hacerme ver que Dios me había protegido. Mira, sí, él estaba solo en el patrullero. Corre la itaca, corre el chaleco, me dice, vení, sentate que te estás mojando. Estuve 1 hora sentado con él en el patrullero hablando. Jamás hubiera pensado que un hombre de más de 50 años, vestido de policía, cumpliendo con su deber, podía llorar como lloró ese hombre esa mañana. Yo le dije, yo soy cristiano, yo confío en Dios. ¿Sabes una cosa? Me dice, yo le tengo muchísimo miedo a Dios. Él también estaba viviendo una realidad alterada. Le tengo miedo. Tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. ¿Cómo le vas a tener miedo a Dios? Si Jesús vino a morir con nosotros porque es amigo nuestro y nos quiere redimir. No, pero como nos estamos comportando los seres humanos, Dios nos tiene que destruir de una. Realidad alterada. Y empecé a hablar con él. Dice, imagínate, dice, ¿cómo puedo yo recomponer mi vida a esta altura? Por la profesión que tengo. Mi familia se ha desmembrado, mis hijos no están conmigo, las cosas que uno tiene que hacer en este trabajo. 1 hora, hermanos, llorando ese hombre y yo hablándole de las bondades de Dios y de que no debía considerar a Dios su enemigo ni tenerle miedo, sino todo lo contrario, es tener esperanza en que había una salida mejor para la humanidad y para su vida. Terminé, por supuesto, dándole mi dirección para que viniera a buscar material, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Podríamos nosotros pensar que alguien en ese estado y en esa profesión estaba con ese estado de angustia con relación a Dios? Tengo 7.000 que no doblaron sus rodillas. ¿Dónde están? Mira, acá había uno, adentro del patrullero. Y para eso estás vos. ¿Cómo lo acercás? Y bueno, te tuve que acercar yo. Te tuve que estrellar el auto para que pares acá. Entendemos, hermanos, que la gente que no conoce a Dios está desesperada. Porque nos puede pasar, viniendo a la casa de Dios de chicos, viviendo esta realidad en nuestros corazones y teniendo la firmeza y la certeza que tenemos en nuestra vida, que no tengamos compasión de las multitudes que perecen. Y nos volvemos muy duros a la hora de ver lo que hace la gente o lo que hacen las personas. Yo jamás me hubiera imaginado esa situación que viví. Fue más choqueante para mí esa hora dentro del patrullero que las décimas de segundo de esquivar ese auto y ver el mío destrozado. ¿Saben? Aquellos que no saben discernir su mano derecha de su mano izquierda necesitan a Dios. Ahora, ¿cómo vamos a acercarnos a ellos? ¿Cómo vamos a acercarlos a ellos a Dios? A mí me llevó 1 hora tratar de explicarle un poco a este hombre que Dios no era su enemigo, sino su amigo, que no le tuviera miedo. ¿Saben? Esto no se hace de una y así, repartiendo volantitos nomás. Se requiere un compromiso personalizado. Yo sé que ustedes, como iglesia, trabajan mucho con el tema de ayuda urbana. Y quienes están metidos en el tema de ayuda urbana, sin duda saben lo que cuesta ganarse la confianza de una persona y comenzar a hablarle de Dios. Y comenzar a mostrarle que puede cambiar su vida. Nosotros allá en Barceló también estamos trabajando con ayuda urbana. Y lo tenemos a Pocho. Pocho hoy es diácono de la iglesia. Hace 3 años atrás comía en la calle. Tenía una casa. Pero esa realidad desvirtuada que él vivía, la del pecado, lo había llevado a pensar que era un paria total y absoluto. Y vivía en la calle. Iba a dormir a su casa, que era una cucha ya. Pero vivía en la calle.
y Dios lo rescató. Le hizo ver que tenía los ojos puestos en él. Lo hizo salir de ese sueño, volvió en sí, se bautizó. Es el más ferviente colaborador de ayuda urbana de Barceló. Pocho no te falta nunca. Y además, como conoce la calle, los conoce a todos los de la calle, no tiene ningún problema en vestirlos, desvestirlos, afeitarlos, lo que sea. En acercar a aquellos, pero estamos hablando de casos extremos. Acá estamos hablando de alguien que estaba cumpliendo un servicio público, un policía. Me dicen en casa, papá, ¿vos pensaste que ese hombre con tremenda carga en su psiquis tiene que decidir en décimas de segundo si aprieta o no el gatillo ante una situación? ¿Cómo podemos esperar que obre racionalmente o que obre sabiamente una persona con esa carga en su ser? ¿Cómo podemos esperar que las personas que nos rodean en esta sociedad puedan obrar racionalmente si están confundidos a tal punto que no saben cuál es su mano derecha y cuál es su mano izquierda? Jesús, comprendiéndolo, dijo, Padre, perdónalos porque no tienen ni la menor idea de lo que están haciendo. Y yo en esta mañana entonces te pregunto, ¿cuál es la tarea que tenemos encomendada nosotros, como aquellos que somos discípulos, lo estuvimos viendo en el trimestre pasado, discípulos de Cristo, que hemos aprendido de Cristo? ¿Hay alguien, hay a uno de sus discípulos que Jesús le dio la clave de qué era lo que quería de nosotros? A Pedro. ¿Vamos a la Biblia? Vamos a leer algunos versículos otra vez. Fíjense. Vamos a los evangelios. El de Juan. Capítulo 21. Y versículo 15. Cuando Jesús ya se estaba yendo de la tierra. Comió con sus discípulos, nos hizo sacar un montón de peces, comieron juntos, estuvieron un rato charlando como amigos y Jesús le dice, versículo 15 del capítulo 21 de Juan, cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Qué es apacentar? Traer paz, dar de comer, enseñar, instruir, sacar de ese estado alterado que no le da paz a aquel que está viviendo en el pecado, pero que desea conocer a Dios. Dice en una parte, en un versículo, aunque palpando, aunque sea, crean que le hay. ¿Sí? Porque vienen a tientas, vienen con la luz apagada. No saben que Dios es su amigo. No saben que Jesús quiere estar dentro de sus corazones y no saben que quiere llevarles paz. Y esa es nuestra tarea. Si nosotros ya lo hemos vivido, si ya somos discípulos, si ya conocemos lo que significa vivir la paz de Dios, de paso, eso fue lo que me tranquilizó, hermanos, en esa mañana, la paz de Dios. Me la tuvo que traer otro hijo de Dios, de otra iglesia evangélica, que me dijo, tranquilo, el Señor te cuidó, yo vi cómo los ángeles movieron tu auto. Esa paz que nosotros tenemos es la que precisa el mundo. Y esa paz es la que nosotros tenemos que repartir desde aquí, desde la casa de Dios. Y en cada uno de los aspectos de nuestra vida. A veces pensamos que para predicar la palabra necesitamos que suceda algo muy importante y entonces ahí sí, todos van a oír. No. El domingo 30, a las 8:30 de la mañana, el policía Jorge Romero necesitaba que Dios le acercara su paz en ese lugar. No fue ninguna cosa grandiosa, tenía que sentarme a hablar con él y llevarle la paz de Dios.
En cada una de las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida es donde Dios espera que seamos sus discípulos y llevemos la paz a los que están a nuestro alrededor, que apacentemos los corderos. Ahora, dentro de la casa de Dios suelen suceder cosas extrañas con respecto a esto, porque el muy astuto y ladino que trata de que todos perezcan, se encarga de confundirnos a nosotros dentro de su casa. De confundirnos de tal manera que creamos que somos excelentes cristianos, excelentes hijos de Dios, excelentes ancianos, excelentes diáconos, diaconisas, excelente director de escuela sabática, excelente maestro de escuela sabática, excelente, etcétera, etcétera, etcétera. Y saben, para nosotros también, si nos estamos confundiendo, si tenemos una realidad alterada dentro de la casa de Dios, y me permito hablar de esto porque yo no los conozco, entonces puedo hablar con total libertad. Yo no sé, lo único que sé es que Rafa es anciano, y por allá me presentó un par de diáconos. Pero supongo que lo que pasa en mi iglesia pasa también en todas las demás iglesias. Los seres humanos somos muy parecidos. Quiero llevarlos a Lucas, el capítulo 13. Allí nos cuenta una parábola. Capítulo 13 de Lucas, versículo 6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Higueras plantadas en la casa de Dios, viene a buscar el fruto. ¿Cuál es el fruto? Que traigamos a otros a los pies de Jesús. No lo halló. Podemos estar viniendo muchos años a la iglesia y no podemos haber aprendido a apacentar los corderos de Dios, que están dando vuelta por ahí afuera, confundidos y buscándolo a tientas. Y esto es durísimo lo que dice. Dijo al viñador, versículo 7, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto, 3 años de paciencia te estoy teniendo, dice Dios, y todavía no te le acercaste a nadie. Que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué uno utiliza también la tierra? ¿Hace cuántos años que sos anciano, Oscar? Y no te encuentro fruto. Estás inutilizando un lugar en el que yo quiero poner un siervo mío que es realmente mi discípulo. Eso es lo que me dice a mí esa parábola, porque es para mí, que estoy en la iglesia desde hace muchos años, que sé distinguir mi mano derecha de mi mano izquierda, que no tengo la realidad alterada, pareciera. Pero Dios me dice, estás inutilizando el lugar porque no estás haciendo lo que yo te pedí que hagas, que apacientes los corderos, que traigas frutos. Te voy a sacar de ese lugar. Estás de más. Dentro de poco tiempo, ya estamos casi a mayo, comienzan todos los procesos, a ustedes les toca este año, comienzan todos los procesos de elección de responsabilidades, no cargos, responsabilidades dentro de la casa de Dios. Y tal vez el Señor me diga a mí, te diga a vos, no sé quién sos, che, hace 3 años que estás ocupando un lugar que no veo nada. No termina ahí la parábola, porque Dios es muy misericordioso también para con nosotros, los que creemos que distinguimos la mano derecha de la mano izquierda. Versículo 8. Respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Si este año
La voz del Espíritu Santo te dice: no has estado haciendo lo que esperaba de ti. No te desesperes, ni te destierres, porque Dios no lo hace. Un año más. Y tengo hasta la bondad de darte una porción doble de mi espíritu, de abonarte, para que puedas llevar fruto. Muchas veces nosotros pensamos que somos especiales, y sí lo somos. El problema es que además de pensar que somos especiales, nos la creemos. Y ahí nos volvemos inútiles para Dios. El Señor me tuvo que estrellar el auto para que yo me diera cuenta cuán inútil era para Dios, haciendo ciertas cosas a las apuradas, cuando tenía que detenerme para darle aliento a los que están a mi alrededor. Y cuando digo hacer las cosas a las apuradas, aquellos que me conocen saben de lo que estoy diciendo y saben por qué el Señor guardó mis huesos. Desde que puse las manos en los comandos de un avión, nunca jamás pude volver a andar despacio en ningún vehículo, ni siquiera en la moto que me presta a veces mi hijo. Pero el Señor te enseña y tenés que aprender. Apacienta mis corderos, porque vos sí sabés cuál es la realidad. Vos no tenés vergüenza ni miedo delante de Dios, sino que te presentás a Él en forma directa. Venís acá a su casa, a que Él te hable, a escucharlo y a contarle también, y a pedirle perdón también, y a pedirle fuerzas, y a pedirle ánimo, y a darle gracias otra vez. ¿Cómo nos habla Dios? ¿Cómo es que Dios nos habla? Vamos a Isaías. Y esta es la forma, mis hermanos. No hay otra. El Espíritu de Dios es el que quedó después de Jesús haciendo la obra. Isaías 30, 18. Yo no escucho la voz de Dios. ¿Cómo que no la escuchás? Isaías 30. Por tanto, Jehová, versículo 18, esperará para tener piedad de vosotros y por lo tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados los que confían en Él. Versículo 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Si conocemos el camino, el Espíritu de Dios, que es el que quedó en el lugar de Jesús, nos va a ir hablando al oído, y lo hace. Yo puedo decir que sé que lo hace, y yo sé que ustedes también pueden decir que saben que lo hace, porque todos en algún momento hemos escuchado y hemos obedecido. Aunque no sepamos por qué, pero hemos obedecido. Nuestro Dios espera higuera llena de frutos. Espera venir y encontrar a esos 7,000 que no doblaron sus rodillas junto a nosotros, diciendo: este es nuestro Dios. Lo hemos esperado y Él nos salvará, porque esa es la realidad, no la que propone el mundo en este momento. Que el Señor nos bendiga, que podamos entender la terrible situación que viven las personas que no tienen a Dios en su vida. Podamos compadecernos de ellas y podamos traerlos hasta su mano. ¿Cuándo? En todo momento de nuestra vida. En todo momento de nuestra vida. En todo lo que hacemos. Miren, abran el himnario. Abran el himnario en el 502. Vamos a cantar ese. Ese era un corito antes, ahora es un himno. Vamos a cantar ese y nos dice cuándo nosotros tenemos que acercarnos a las personas, en qué instancias de su vida.
Vamos a cantar este himno y con esas palabras de esta oración cantada quiero que nos quedemos en nuestras cabezas como el mensaje del sermón de esta mañana. Que el Señor los bendiga. ¿Nos ponemos de pie? Nunca esperes el momento de una gran acción, ni que pueda lejos ir tu luz. Tus pequeños actos pueden de bendición. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu vida algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Puedes en tu cielo alguna nube disipar. Haz a un lado tu egoísmo cruel. Aunque solo un corazón pudieras desolar. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Puedes tu talento alguna cosa descubrir. No tu luz podrá resplandecer. De tu mano el pan de vida puede aquí venir. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algo perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Quisiera agradecer a Dios, agradecer a Oscar y tener, a Dios me dice Oscar, y tener una oración de agradecimiento al Señor en este momento. Por eso los invito a inclinar el rostro. Querido Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te queremos dar muchísimas gracias por el mensaje de esta mañana. Tú has hablado a nuestros corazones, has manifestado tu gran amor, especialmente tu gran misericordia para salvar, para cuidarnos, para protegernos de todo peligro, de todo mal. Tantas veces ocurren cosas en nuestro camino de la vida que no sabemos por qué aparecen, pero sí podemos reconocer tu gran protección, tu gran amor actuando. Es por eso que agradecemos el mensaje, el testimonio de lo que le tocó vivir a Oscar, y especialmente agradecemos tus consejos en tu palabra, porque tu misericordia es manifiesta a pesar de que como tus hijos a veces no damos los frutos que tú quieres que demos. Es por eso, querido Dios, que te pedimos que nos perdones, que nos ayudes, para que podamos brillar en el sitio donde estemos, para que por alguna razón, si se cruza alguna persona en nuestro camino, podamos ser utilizados por tu Santo Espíritu y apacentar a esas personas que a veces no reconocen cuál es su mano derecha de su mano izquierda. Ayúdanos a ser instrumentos en tus manos. Necesitamos de tu poder, necesitamos de tu paz, necesitamos de tu perdón. Y como iglesia necesitamos entregar nuestras vidas en tus manos. Queremos dejarlas sin merecer nada y agradecerte por los méritos de Jesús. Amén, Señor. Amén. Podemos tomar asiento. Y a continuación vamos a disfrutar de un momento de adoración
infantil.